Bienvenidos a un nuevo capítulo del Yoji Podcast. Donde hablamos de cultura y cositas varias. Hola, bienvenidos de nuevo a todos nuestros radioescuchas. Digo de nuevo porque ya tenemos varias entregas del podcast que invitamos a escuchar si esta es su primera vez. También bienvenidos, y el día de hoy es muy extraño porque alguien me está mirando, porque está a mi frente, y es que tenemos un invitado tan especial que espero que sea recurrente a este espacio mientras se pueda, y es a nuestro ingeniero. Hola. El que está atrás de escena de todos estos otros capítulos y de esta iniciativa, porque aquí todos vamos a aplaudir a Santi con palmas que no suenan o que sí suenan. Yo pongo el folio. ¡Yay! Porque esta fue su idea. O sea, nació de una clase. Él me ayudó porque es muy lindo y hermoso, porque, plot twist, es mi novio. Y me dijo como, suena chévere, debería seguir haciéndolo. Entonces, de ahí nació el anterior capítulo que ustedes escucharon, o no escucharon, pero invitamos a escuchar. Y es Santiago, bienvenido. Hola. Criatura del Señor, cosita hermosa. Y ya no me estaba a decir cosas lindas, porque va a ser muy raro. Bueno. Bueno. Nada, yo contento de estar acá. Y pues tratando de hacer siempre lo que podemos con lo que tenemos al alcance por acá en Cali, huyendo de los problemas que nos trae este año. El coronavirus. La situación mundial. Sí, pero pues gracias al universo estamos bien. Esperamos que todos en sus casas, estén en la casa, estén bien. O cuando lo escuchen, si lo escuchan del futuro, espero pues que todos estemos bien, porque así va a ser. Y este podcast se relaciona con estar en casa. Exactamente. Uf, qué nivel. ¿Sí ven? Mucha conexión. Además, pues el tema del día es cine, películas. Cosa que se pone en el televisor, en el Netflix, pero más específicamente en cine gangsters. ¿Sí se dice así? Sí, pues en general queríamos como aportar algo de no sé, dispersión mental, de entretenimiento a este espacio pues de cuarentena obligatoria, preventiva, que tenemos que hacer todos. Entonces, pues, teniendo en cuenta que ya dijeron que vamos a estar un tiempo más en casa y demás, pues, chévere poder hablar de algo que puede hacer la gente en casa, que es apreciar algo de buen cine, algo de arte, de entretenimiento sobre todo. Y pues ya que soy el invitado, ya que el invitado soy yo, pues yo quiero hablar, que quiero discutir contigo también. Mi género favorito de cine desde hace ya algún tiempo, que es el cine de gangsters, que se desarrolló principalmente en Estados Unidos. Y pues nada, aparte de hablar del género en general, así suena redundante eso, daremos unas recomendaciones para que el que quiera cheque algunas de las películas y pues revisar luego si su opinión coincide con la mía, o puedan elaborar sus propias como observaciones o su propia apreciación de las películas. ¿Qué número de arte es el cine? El séptimo, creo. La gestora ha sido corchada. Creo que es el séptimo arte. Entonces, como todas las otras expresiones artísticas que se han tratado en el podcast, pues es susceptible de la apreciación de que cada persona puede darle, ¿no? Total. Y además es que no estamos con cualquiera. O sea, es que déjenme decir. Bueno, no, sí soy cualquiera. No, sí. No eres cualquiera, Santiago. Y más en esta materia. O sea, yo veía cine de vez en cuando. Empezamos a salir y cada semana, cuando se podía, tratábamos de ir a cine. Sí. No siempre por el trabajo y la vida y todo eso se podía, pero, o sea, si yo ahorita medio me muevo hablando de cine es por ti. Y ahí te estoy echando flores porque es muy importante. Entonces, a eso me refiero, que no es cualquiera. O sea, desde la visión que has tenido o que yo percibo que tienes, es desde lo técnico, teniendo en cuenta que desde la carrera hiciste ejercicios de Foley, hiciste ejercicios de doblaje, en donde entiendes como también la parte de musicalización
que conlleva este arte, pero también desde la narrativa, desde alguien que solía leer y que ya no lee tanto, pero entiende como la importancia de desarrollar toda una historia, de qué forma hacerla, no hacerla de forma obvia como a veces pasa mucho en el cine comercial y es pasa 1, 2, 3 y fin, ¿no? Sí. Como que ya en el cine en el que te interesas es un poco más elaborado. Vemos mucho cine independiente o nos gusta ir a salas alternativas. Aquí cuña comercial, Tonalá está en riesgo, cine independiente de Bogotá. Entonces, si pueden alquilar películas online para poderlas ver. O espacios como la Cinemateca, que estuvimos súper ñoños allá en la inauguración. En la inauguración. Entonces, aquí, aviso, no estamos con cualquiera, sino con alguien que de alguna forma le tiene demasiado cariño a este arte y le encanta. Entonces, desde la pasión, desde el gusto, nace este capítulo. Entonces, ahora sí, el gángster nació, como nos contabas. Sí, el género. Yo en algún momento, investigando, leyendo un poco acerca del género, después de haber visto, no sé, alguna película que no recuerdo ahorita, leí que por algún lado el término del cine negro. No sé si tú hayas visto eso en algún momento. No, de negro no. Bueno, clasificaciones de las películas de cine han habido un montón a lo largo de la historia. Y el cine negro, yo en algún momento leí que el cine de gángsters hacía parte del cine negro, pero por lo que pude leer, no es cine negro, sino que es como por los periodos de tiempo. Me imagino que como en el arte plástico también hay los géneros, los movimientos se dan por periodos de tiempo. Pues con el cine fue como similar, y el cine negro es posguerra. Okay. Sí, es post Segunda Guerra Mundial, entonces se desarrolla entre los 50 y los 60. Ok, es el cine negro. Y pasa que... Como el cambio que dio el cine que había antes, que era básicamente, no sé, western y alguna otra cosa, a algo un poco más profundo, pues dada la complejidad de la situación social y moral que originó la guerra. Entonces era un cine que exploraba más el personaje como tal, entonces la psicología, trataban de ahondar mucho más en el personaje, que no fuera solo cool, sino que fuera así un desarrollo como más complejo de las personalidades, y también trataban de mostrar eso en la cinematografía, literalmente, como en la cámara, en la iluminación, en los vestuarios. Entonces eran películas frías, muy negras, muy oscuras, por eso el tema del cine negro. Y a partir del cine negro más bien nacen algunas corrientes ya mucho más específicas, y además que siguieron más allá de los 60, que fue una de las derivadas fue el cine de gángster, que es el que quiero hablar, y otro fue el cine social, que yo creo que el cine social perduró sobre todo en Europa, y al día de hoy casi todo lo que se hace en Europa es cine social en su gran mayoría. El cine de gángster fue una cosa más gringa, más de Estados Unidos, desarrollado casi que en su totalidad. Entonces gángster porque gang en inglés hace referencia a un grupo de personas que se dedican a delitos, ¿no? Crimen organizado. Crimen organizado. Sí, lo que pasa es que el gang hace más referencia como a... ¿Grupo? El ¿Pandilla? grupito, sí, como la traducción literal al español es pandilla, y es el grupito de la esquina que está, no sé, ahí. Podría tener relación con Pandillas, Guerra y Paz. Nunca me la vi, pero pues el nombre no sé. Y además en cosas no legales. Sí, no exacto. Es como un mundillo más pequeño. La mafia ya como tal es la mob. M-O-B. Entonces hay gangsters y hay mobsters. Y ya la mob es más crimen organizado, más grande, ¿no? Entonces todo este término... bueno, y la mafia como tal, que el término mafia viene de Sicilia. De hecho, mafia no tiene traducción en inglés. En inglés, mafia es mafia porque la mafia es un término italiano. Y pues básicamente estas películas lo que tratan, lo que desarrollan son temas de chantaje, violencia, crimen y los monopolios, que es muy importante. Los monopolios no se dan hoy de manera legal únicamente, sino que siempre siempre hay alguien que ha tratado de controlar una actividad económica. Pues los gángsters querían monopolizar las actividades económicas no legales, que casi que todas que están relacionadas con las prohibiciones. Sí, entonces en Estados Unidos había prohibición de alcohol. Entonces el que controló todo el tema del alcohol cuando fue ilegal, cuando estaba en la prohibición, fue Al Capone en Chicago. Eso te iba a preguntar. Bueno, aquí esa ley de prohibición fue desde el 1920 hasta el 33.
Y eso te iba a preguntar en quiénes están inspirados, porque Exacto, suele ser así en el cine. Por eso Al Capone, si uno se pone a ver, el nombre es súper famoso y es estridente, pero realmente películas y documentales de Al Capone no hay mucho, porque el reinado de Al Capone duró muy poquito. Bueno, ya vamos para el tema de la doble moral y que todo esto genera, pero antes los otros monopolios que intentaban controlar las mafias en Estados Unidos eran, porque pues en ese momento no había droga, entonces, ¿qué es lo que hoy uno entiende por mafioso? Entonces estaba el alcohol, el juego también estaba prohibido. Entonces todo el tema de los casinos clandestinos, que eran como negocios fachadas. Sí, podía haber una carnicería que entraba el que era por la puerta escondida y llegaba al casino que estaba en el segundo piso o algo así. ¡Qué loco! Y la prostitución. Ajá, ese también. Esos eran los 3 negocios particularmente que desarrollaban los mafiosos en principalmente New York. Okay. New York, que es la ciudad donde se desarrollan, creo que todas, si no casi todas las películas de las que voy a hablar hoy. Además es que, bueno, yo me puedo estar equivocando con esto que voy a decir, pero tengo entendido que el tema, lo que va alrededor de los juegos y que va alrededor de la prostitución solía originarse en los cabarets, que después de la guerra fueron muy famosos en Francia y en Alemania, pero por el pensamiento de la zona, mientras que en Estados Unidos creo que eran muy puristas frente Total. a eso. Entonces, quizás esa misma línea de pensamiento fue lo que generó que estos estos sectores un poco marginados y además ilegales se llenaran de dinero, porque al final eso fue lo que pasó con la mafia, ¿no? Como al manejarlos, manejaban sus precios, los regulaban y todo eso. Sí, pues los europeos siempre han sido muchísimo más liberales que los gringos, pero pues mucha gente dice que los gringos realmente son los expertos, o fueron los expertos en algún momento de la doble moral, porque eran los que más juzgaban ante las cámaras y ante la luz pública, pero luego en sus camas pues cada quien hace lo que le da la gana realmente. Entonces era un tema como de dar pantalla. ¿Y por qué New York? Porque New York fue la ciudad de la inmigración, es hoy en día la ciudad de la inmigración, es la capital del mundo, es mi ciudad favorita. Y fue porque dentro del análisis que puedo hacer yo, bueno, Europa posguerra quedó hecha nada. Mal que mal, pues Estados Unidos quedó golpeado porque hizo un gran aporte militarmente, pero no se desarrolló en su continente. Entonces ellos, los que quedaron golpeados, pues fueron los soldados al volver con todos sus problemas, pero el país como tal no sufriría económicamente, pero no socialmente tan fuerte como en Europa. Entonces, a raíz de todos los problemas sociales, pues porque la guerra es lo peor que le puede pasar a una sociedad, hubo una migración masiva de personas refugiadas tratando de llegar a un mejor, un mejor vivir, una mejor calidad de vida. Y creo yo que por ser Nueva York la costa este, fue más fácil llegar. Era mucho más fácil llegar, además que eran barcos, ¿no? Entonces eran barcos cargados de gente que llegaban por esa costa, y pues mal que mal ya de por sí era como la ciudad llamada a ser la del desarrollo industrial en ese momento, donde se necesitaba mano de obra. Están construyendo el monstruo que es hoy New York. Entonces pues toda la gente llegó ahí, y pues con la migración, triste o no, justo o no, siempre hay problemas de... Sí, es todo un proceso. Porque además los inmigrantes pues no llegaban a tener una posición económica trabajo, estable, no llegaban a... Tome su casa, su trabajo y sus estudios. No llegaban con dinero, exacto. Entonces llegaban a hacer invasión, básicamente. Bueno, todos los problemas que esto conlleva. Por eso casi que todas estas películas se desarrollan en esta ciudad de esta manera, con estos personajes, donde casi todos son italoamericanos. Desde los actores, que es increíble. Wow. Que todos los actores y directores que vamos a mencionar tienen ascendencia italoamericana, o si no, judío-americana. Es bien particular. Pregunta, ¿mi traga de cuando era joven? No, ahorita. ¿Pacino? Sí. Pacino es italoamericano, igual que De Niro, igual que Joe Pesci. Todos los de... Y no estoy seguro de Scorsese. Su apellido es bastante italiano. Pero ahorita la vamos a descubrir. El caso. Entonces, esto es más o menos la situación y el escenario donde se desarrollan estas películas. Importante decir que son todas semificciones. Todas son semificciones basadas en libros. Casi todas, no todas, son basadas en libros. Escribía gente o investigadores o testigos de las historias reales de la violencia que pudieron haber vivido en algún momento,
y ellos se basan como sí, en estos contextos reales, pero nunca llamaban como con un nombre propio, o si digamos, si describían una familia de mafia, no era el mismo nombre de la familia real, o ni siquiera era una sola familia en sí a la que hacían referencia, sino que como que reunían muchas cosas y armaban historias que contaban cosas reales, pero en situaciones también ficticias. No sé, es raro. ¿Pero las películas o los libros? Todas las películas se basan en esos libros. ¿Y esos libros son los que desarrollan esas narrativas? Sí, todos son guiones adaptados. Okay. Los de las películas son guiones adaptados. Hablando, sí, también se me olvidó mencionar que estas películas pues normalmente han generado censura a lo largo de su desarrollo y polémicas acerca de la glorificación de la violencia. Yo creería que por eso me generan conflicto. O quizás no me atrayeron en un comienzo. Sí, y o a muchos. Yo iba a decir que la doble censura, la doble moral también va relacionada con los temas en sí. O sea, digamos, cuando Al Capone estaba con su reinado del tráfico de alcohol ilegal, pues obviamente era amado por muchos, porque pues el que me trae cerveza, el que me surte de whisky es este man, y a mí me gusta el whisky. Pues tú estarías feliz. Y yo también en ese contexto, ¿no? Entonces, a pesar de que sí había violencia relacionada, como que no, la gente hacía la vista gorda porque este man es el que nos tiene viviendo nuestro estilo de vida, digamos. Pero quizás sí serían conscientes de esa violencia. En algunos casos sí, en algunos otros no. Porque digamos que clientes del alcohol eran todos, tanto los estratos altos como los bajos. Y lo mismo pasaba con los otros negocios, el juego y la prostitución, mal que mal también. Por eso estos personajes muchas veces los plantean como rockstars, por decirlo de alguna manera, como alabados por la gente. Sí, exacto, o héroes, bueno, en fin. Entonces, pero ya vamos a ver que esta no es la característica que me atrae a mí, personalmente. Pero, pregunta. Dime. ¿Tú los catalogarías como héroes o antihéroes? Porque... Ninguna de las dos. Oh, guay. Ninguna de las dos, porque... Digamos, no hacen cosas buenas, pero sí se les glorifica. O bueno, es el supuesto. Es realizar una confrontación del público. Es ponerte en una situación incómoda y cuestionarte de alguna u otra manera. Entonces, pues ya con cada película obviamente cambia, porque el género no es absoluto. En cada película se expone una cosa distinta. Y el por qué me gusta a mí, por el mensaje, que ya lo hablaremos ahorita que hablemos de las pelis. Y por qué me gusta a mí, por el cómo se hacía. Digamos que todos los estilos artísticos a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un sube y baja. Entonces primero había popcorn, westerns, luego hubo toda esta ola de cine que luego se convirtió en cine de culto, cine como de una mejor realización. Y hoy en día, pues a partir de los 80s y hasta hoy en día, vuelve y perdura mucho el popcorn. Hay de las dos, siempre se mantiene las dos, pero siempre hay una que predomina sobre la otra. Entonces desde los 60s mediados hasta los 70s finales predominó el cine bien hecho. Y pues la característica común entre estas películas es el desarrollo profundo de los personajes, que eso es algo que deriva del cine negro que hablamos ahorita, que ahondan mucho en la psicología, en su entorno, en los problemas sociales, en los problemas psicológicos y todo con lo que lidiaban estas personas, y obviamente ponen unas situaciones pues morales bastante complejas y sociales bastante complejas. Y para poder desarrollar todo eso en un filme audiovisual, pues hay muchísimo trabajo detrás. Desde el desarrollo del guión o la adaptación del guión, hasta la actuación, que ya vamos a ver cuál fue el tema con los actores ahí, la puesta en escena, porque a pesar de que estas películas se hacían en los 70s, 80s, inclusive 90s algunas, casi siempre eran evocando épocas anteriores. Entonces todo el desarrollo de vestuario, todo el desarrollo de la puesta en escena de arte y demás es muy muy compleja, muy bien realizada, y vamos a ver que el desarrollo de estas películas se centralizó en algunos directores. Y es increíble que hay algunos directores como Scorsese que prácticamente hasta el 2000 todo su desarrollo fue casi que gangsters todo el tiempo. Entonces esa era. Pregunta. Dime. Sí, esa era como la intro que quería dar. La intro de 3 horas. ¿En tu alrededor has sentido una recepción
positiva o negativa del género? De las dos. De las dos porque hay mucha gente que, como les decía ahorita, pues o sea, ellos se han ganado censura cualquier cantidad. Y hay películas como Goodfellas, que está dentro de la lista que vamos a hablar ahorita, que es tremendamente explícita. Y donde el director se encargó de volverlos reyes durante toda la película y de no escatimar en violencia bruta. Entonces, la recepción ha sido mixta. Lo que pasa es que cuando uno hace algo muy bien, sea de lo que sea que esté hablando, que es lo que le pasaba a estos manes, pues la gente, la crítica lo va a aclamar porque está demasiado bien hecho. Okay. Y a pesar de que parezca, vuelvo y digo, de que parezca que ellos glorifican, que ellos incitan, demás, que eso sí es una locura total, la gente que de verdad sabe leer las películas, pues puede ver que no es así y puede ver el detrás, el significado que hay detrás del filme en sí, pero también hay una pues gran proporción de personas, pues primero que ni siquiera le va a interesar esas películas porque la mayoría son larguísimas, ni siquiera aguantan ver una película tan larga. O se van a sentir agobiadas por las temáticas, los diálogos, las tramas son larguísimas, profundas, lentas a veces. Uh-huh. Cuando son violentas son muy violentas, entonces hay mucha gente que no las soporta y que no las soportará. Y por otro lado también hay ignorancia en el mundo porque qué día le escuché una entrevista a Popeye donde dijo que lo que terminó de convertirlo en asesino, en delincuente básicamente, fue que fue a ver Scarface cuando llegó a Colombia. Entonces, pues claro, probablemente si le presentas este tipo de piezas artísticas a una población, a unas personas con cierto nivel de educación, yo qué sé, o de falta de educación más bien, pues pueden haber males entendidos o malas interpretaciones de los objetivos originales. Esa anécdota me dejó en el piso. Sí. Porque, obvio, odiamos ese tipo, pero... Pues te lo preguntaba, era por eso, porque en mi alrededor si no hay... Yo creo que eres el único que conozco que dice como... yo corazón, este tipo de cine. Uh-huh. Pero a la vez, pues al momento que nos estás explicando a todos, tiene unas cualidades muy importantes. O sea, la parte de explicar un contexto social con ese detalle se me hace súper importante en este medio, que obvio es re visual. Sí, claro. Pero pues es... de las artes, después de la música, creería yo que es muy accesible a los públicos. Entonces sería más, entre comillas, este término lo digo entre comillas porque hay mucha discusión alrededor de sería más una formación de públicos, lo que generaría. Formación de públicos es como educar a la gente Uh-huh. a apreciar las artes. Y yo creo que esa situación se vio calcada a finales del año pasado con el tema del irlandés, que fue la primera de estas películas, yo creo, en salir originalmente en Netflix. Ajá. Y fue como de todo el mundo de ver publicidad del irlandés por todo lado. Sí. Y la gente como, salió algo nuevo en Netflix, lo voy a ver porque tengo mi suscripción, pero dura 3 horas y media, es muy lenta, ay, son viejitos, ¿qué es esto? Ay, no, rejuvenecidos por CGI. Sí. Y pues digamos, aclaro que es el término entre comillas y muy cuestionado porque pues una obra de arte no tiene que ser enseñada, o sea, no tienes que educarte ni aprender algo para poder apreciarla de una buena forma. Pero dentro de este contexto, pues sí, es el hecho de leer un mensaje completo y no leerlo particular como al parecer lo hizo ese señor feo y horroroso. Que es solo como, uff, qué vida, juepucha, con plata y poder y piu, piu, piu. Que a la final no, amigos, eso no está bien. Se los digo, no está bien. Sí, igual, bueno, entonces yo creo que para seguir con la idea de Scarface y esto, arranquemos las recomendaciones del día de hoy. El top 8 de Santiago. Música. Bueno, entonces recomendaciones para esta cuarentena, para ver buen cine. Voy a arrancar de abajo hacia arriba. Entonces, en el peldaño más bajito está Scarface. Okay. Do you want to play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend. Okay. Do you want to play rough? Scarface, que es de la que estábamos hablando ahorita, hace un momento. 1983, director Brian De Palma. Y esta película es simplemente Al Pacino.
Yo no la he visto, pero ya me dan ganas. Es el protagonista y es una película muy popcorn. Dentro del cine gángster es demasiado popcorn. Es chistosa por partes. Pregunta. Dime. ¿A qué te refieres con popcorn? Creo Que que es muy... puede que hay gente que no. Ok, sí, el cine popcorn es el que es entretención 100%, es muy fácil de ver, no es Ok. agobiante y está diseñada para eso, o para hacerte reír o para hacerte sentir bien por un rato. O sea, para una nochecita antes de dormir no morirán en el intento. Exacto, sí, no pasa nada, digamos, trascendental, pero puedes pasar un muy buen rato viéndola. Ujú. Esta está muy bien hecha, es una película bastante colorida, se desarrolla si no estoy mal, en Miami, Florida. Por ende es muy distinto a las películas que se desarrollan en New York. Ujú. Él es un inmigrante cubano. Wow, súper distinto, ¿no? Sí, de hecho, y pues como la única parte que yo digo que es como un poquito crítica social, contraste de situaciones y de esferas sociales, es el inicio, que el tipo está en un campamento de exiliados, de refugiados cubanos, Ok. y esta película es lo que sí expone, puede que glorifique, simplemente expone, o sea, no toma partido, es el tema del sueño americano, que Ok. ese tema es súper común en los colombianos, creo yo, Ujú. en los 80s para arriba, y pues sí, es del 83 de hecho la película. Entonces simplemente retrata eso, un tipo que llega de Cuba y hace lo que sea para llegar a estar en el top del mundo. De hecho, el tipo dentro de la última mansión que consigue tiene una estatua que luego es como una referencia famosa que dice como el mundo es tuyo, world is yours. Ajá. Y simplemente retrata eso y el tipo lo hace obviamente a punta de droga y mucha violencia. Esta película es bastante violenta. Pero es Pacino en su máxima expresión, es demasiado bueno, la actuación es mundial, es increíble. Por eso la película yo digo que es famosa por nada más realmente porque no es la gran trama, no es el gran desarrollo, pero es que el tipo es increíble. ¿Ves? ¿Por qué me lo voy a ver? Porque el man es mi crack. Entonces, Y si es de esa época, pues de estar churro. Bueno, siguiente. sí, ese es número 8, la más fácil de ver realmente. Olvidé mencionarlo. No hay libro de Scarface. Scarface es un remake de una película clásica de antes. No sé si eso es 83, 60 y pico, 50 y pico, no sé. Es una película antigua. Que el problema que tuvo fue que no tuvo un actor tan bueno como Al Pacino, literalmente. O sea, es de los pocos remakes que hicieron y le fue muy bien porque su protagonista superó y, mejor dicho, nadie se acuerda de quién fue el primero que hizo el primer Scarface. Y al parecer ni de la primera película. Exacto, entonces, sí, no es libro Scarface. Ok. Casino, 1995, Martin Scorsese. I was a hell of a handicapper, I can tell you that. I had it down so good that I ran paradise on earth. Ujú. Aquí nos adentramos en el mundo de Martin Scorsese, que de hecho dirige Todo el top. 5 películas del top. El tipo de verdad que desarrolló muy bien ¿Y este sabes género de cuántos ha cine. hecho? No, ayer miré el listado, lo que pasa es que de los 2000 para allá varió bastante el Ok. género. O sea, como que hasta los 2000, el 2002 tiene una película que no he visto que se llama Gangs of New York. Ok. Y hasta ahí creo que hizo, hasta el 2019 que volvió a ser El Irlandés. Ujú. Hizo pura crítica social, puro cine social y gangsters, básicamente. Y espérate. lo hizo muy bien, realmente el tipo es un genio, total. Bueno, entonces retomemos Casino. Es la 8ª colaboración de Robert De Niro con Scorsese. Oh my god. Robert De Niro, gran actor, Ujú. está en El Irlandés. Y aquí empezamos a ver Y en una... pasante de moda. y en El abuelo pervertido con Zac-Efron. Sí. Grandes actuaciones. Entonces necesitar plata, pero bueno. Aquí uno empieza a ver que hay una dinámica que se genera, yo creo que esto igual se sostiene hasta hoy en día, de como esas asociaciones, como de esas duplas, ¿sí? Como de esas duplas que se generan muy productivas entre actores Ok, de sí. confianza y directores. Ujú. Sí, entonces está, por ejemplo, que Quentin Tarantino tiene a Samuel Jackson en casi todas, tiene a Uma Thurman en varias también, Kill Bill, Pulp Fiction, Ujú. tiene a DiCaprio en 2. Entonces lo mismo pasaba en esa época. Pues deben entenderse un montón en trabajo, ¿no?
Exacto, como sí, una vez se entiendan y vean el que la logrado y asociación todo es eso. productiva, entonces sí que nos han durado un montón. Entonces esta es la cuarta colaboración, la octava que diga colaboración de Niro con Scorsese. Es una coadaptación. Scorsese manejó mucho esto, de que coadaptaba guiones con los escritores originales de los libros, lo que Oh, le da un valor, pero superior a las películas, porque total. sí, no es la interpretación que él le pueda dar, sino que de verdad hacen Ajá. una cosa pensada entre los dos. Y es súper importante. Creo que la única película no gánster que conozco que hace eso. Bueno, no. Lo que pasa es que la misma cabeza que escribió el libro fue la misma cabeza que hizo la película. Y Ujú. por eso es tan bien lograda y la amo, a pesar de que sea considerada para teens. Es lo mejor. Y es Las ventajas de ser imposible. Sí, Invisible. eso. Sorry. Las ventajas de ser invisible. ¿Cómo es que es en inglés? The Perks of Being Wallflower. a Wallflower. Ok. Ujú. Sí, es una coadaptación y increíblemente es con un escritor que se llama Nicolás Pilecki. Y de lo que pude ver, él también realizó otras dos coadaptaciones de otras dos películas que son probablemente, sí, discutiblemente las dos mejores películas de Scorsese. Ok. Raging Bull, que esa es de boxeo, creo que tiene otra trama distinta, no la trato en este top. Y Goodfellas, que Goodfellas Ajá. ahorita está porque es de las mejores. Entonces esta es como la tercera coadaptación que realizan director y escritor. Te tengo un fun fact. Dime. Scorsese también tiene nacionalidad italiana. Sí, entonces sí era. Entonces todos son medio italianos, ascendencia. Sí, Sí, ascendencia. italoamericanos. Sí, es. De hecho, Grandes. que día estuve viendo una entrevista como del irlandés, de cosas extras, de contenido extra del irlandés, que está en Netflix, de Ujú. hecho, donde ellos hablan de que ellos sí se conocían de antes, como del circuito de artistas de teatrillo, por decir algo, del Sí. teatro de bajo presupuesto de New York, y se conocían dentro de esa comunidad italoamericana que es hoy en día, pero era muchísimo más grande antes. Y de ahí salieron no solo mafiosos, también salieron artistas como ellos. Sí, gracias, importante. Entonces, Casino es contemporánea, o sea, no es de las primeras de Scorsese, es ya más bien de las nuevas, y no es una película tan grande y tan aclamada como Goodfellas, por ejemplo, Ok. o como Taxi Driver, que son previas. Simplemente fue una muy buena historia que el director llegó un día, el guionista llegó un día y le dijo, hey, tengo estas historias. Y de hecho el libro ni siquiera había salido. Fue una de las únicas episodios donde Scorsese lo convenció de primero sacar la película y luego el libro, que eso casi nunca se ve. ¿Cómo le habrá ido el libro? No sé, no sé, lo convenció de que era una buena idea. Y Porque usualmente debe ser pues suele ser al revés. entonces la película en sí, lo que él hizo, el escritor, el guionista Nicolás Pileggi, fue reunir, condensar un montón de historias de el funcionamiento de los casinos de Las Vegas Ujú. con la mafia y cómo había un mundillo ahí y cómo se empezó a ver en Estados Unidos que los casinos claramente eran un fraude Mm, y eran pues negocios fraudulentos, ilegales. O sea, sí. entonces simplemente es eso, es una historia que retrata eso, muestra eso y pues distinto a las otras películas que él había hecho antes, es una película como más colorida, no sé, más vida, como menos drama social y más drama como de los personajes en su vida Ok. amorosa, tratando de balancear pues con lo de los casinos y todo esto. Sí, eso es como lo que trata para los que les gustan los casinos y el tema de las apuestas y demás. Esta película retrata eso. Tampoco es larga, es un poco más lenta que las demás, pero es fácil de ver, no es tan pesada, digamos. O sea, no necesitas tinto para verla. No, sí es bastante, creo que es larga, pero digo que no es pesada en la temática o en las escenas, Ok. es fácil de llevar Ok. y es buena. De Yay. hecho, está aquí en el top porque simplemente se hizo muy bien porque Scorsese la hizo muy bien. Porque es posible Entonces, más. cámara, alabada, aclamada esa película por tema dirección, Ujú. guión y cámara. Ok. Y lo que les digo fue una novedad, simplemente por la paleta de colores. Fue muy distinto a todo lo que él había hecho antes. Ok. Similar, por ejemplo, lo de Wall Street. Sí, es Ok, una sí, película. es Lo de muy Wall Street distinto. ahonda en un mundillo distinto, pero bastante similar. Entonces va por esa línea. Ok.
Número 7. Trr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 
head. 2013, esta película sí fue bastante viral, pues ya en un momento histórico pues mucho más comercial del cine y mucho más global. Y que de alguna parte, yo creería que podría estar relacionado con la crisis del 2008. O sea, por el hecho de que muchos vivieron esa parte, Okay. la pudieron haber apropiado de una forma distinta. Además, DiCaprio es lo más. Y segundo, sale Margot Robbie, muy linda. Sí. 2013, Martin Scorsese Ajá. también. Tal cual, lo que estabas diciendo. Es la quinta colaboración de DiCaprio y Scorsese. O sea, otro actor de confianza ¿Quinta? del director, sí. ¿Cuál fue la primera? Es que dentro de su filmografía está El Aviador ¡Wow! y otras cosas que hizo con Ay, el tipo. Yo no sabía qué era. DiCaprio mucho más joven, ¿no? Sí, de hecho, cuando me puse a leer todo esto y a ver los videos, yo pensaba actores que de verdad superen como ese umbral que dejaron toda esta generación de actores clásicos. Creo que pocos, y dentro de ellos DiCaprio, que realmente la da toda en las películas. Total. Y esta en mi concepto personal, para mí fue la que debió haberle dado el Oscar. ¡Wow! ¿En serio? Sí, de hecho él estuvo ahí y no se la ganó, no me acuerdo por qué. Que DiCaprio no ganó el Oscar a partir de esa película, simplemente por Matthew McConaughey. Ajá. No, o sea, no fue el año, hizo la película en el año que no era, porque Matthew McConaughey fue demasiado bueno en la película Sí, El o Club sea, de los Compradores de Dallas. Bueno, acá tengo que la traducción es de los desahuciados. Sí. O Dallas Buyers Club. Ujú. Pero es que también estaba compitiendo con algo muy crack. Y además que Matthew también sale en esa película, ¿no? Él también es... Ah, sí, En el logo, el de... Bueno, no sé si suena lo que acaba de hacer, pero es... Sí, Muy el que lo X. introduce en el mundo criminal, de hecho, el Ajá. personaje de Jordan. Sí, DiCaprio en esta película, un año antes, un año después, se gana el Oscar. Matthew se la gana porque El Club de los Compradores de Dallas es más profunda, es más desgarradora. Es una película muy, sí, Y muy además pesada. está Jared Leto con Y Jared esa Leto, gran actuación. Y Jared Leto ganó, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces Jared Leto también ganó. O sea, esa fue la película. Sí, exacto, es que fue la película. Mientras que la actuación de DiCaprio es más física, Sí. más que profunda, es muy física, es Hay unas muy... escenas muy chistosas. Exacto. Muy memorables. Entonces sí, para el que no haya visto Lo de Wall Street 2013, vayan y véanla. Es una película muy chistosa, casi que yo diría eso es comedia. Es una tragicomedia rarísima. Toca vérsela. Sí, simplemente retrata las memorias de... Esto es un libro, el autor del libro es el criminal de la película. Jordan Belfort se llama, que es un estafador de la bolsa de Wall Street de New York. Y yo escuché que el man incluso se quejó después de que lo habían retratado no como él quería. Chismes, no tenemos las fuentes, pero muy chistoso sí lo hizo. No, sí, de hecho, hay bastante debate con esa película. Exacto, con como que su personaje principal, bueno, pues, aparte de esto que tú mencionas, es un tipo bastante indeseable y pues es que la película, aquí también en gran parte de la fama de la película se debe a la actuación del actor, DiCaprio Sí. es demasiado buena. Y siento que es grande la película, como que las fiestas las retrataban Aquí es. gigantes, ellos son corredores de bolsa, entonces las oficinas las mostraban gigantes, como que el tamaño y la producción debe haber sido gigante. Entonces sí, allá iba yo con que el énfasis de esta película no es la violencia, sino los excesos. Ujú. Es lo que él quiere retratar básicamente, los excesos de la economía norteamericana en ese momento. Y es el gran giro increíblemente moral de argumento de toda la película. Es la última escena, literalmente. Ya cuando él sale de la cárcel, el tipo está, ya no, o sea, ya lo cogieron, ya salió y está dando un seminario. Ok. Está dando un seminario como de coaching, de cómo vender, de cómo ser un gran negociante a un montón de gente. Y el director, el Scorsese, hace un plano de la gente. Se olvida de DiCaprio, que está diciendo la frase esta de intenta venderme este esfero. Y entonces el man le hace un plano a la gente y se enfatiza mucho en la gente que está ahí en el público. Entonces el análisis que hacen algunas personas de esta escena
es que hay varios análisis, de hecho. Uno, que es el más interesante, que el director estaba tratando de que una audiencia en un cine estuviera mirando a otra audiencia. Oh. De hecho, hay una iluminación rara en esa escena que como que la luz les está dando en la parte posterior de la cabeza, como en la nuca, y no en las caras, que es como normalmente se iluminaría una escena de esas. Y dicen que eso es para como asemejar la luz que genera el proyector en el cine, en la parte de atrás de las cabezas, como para decirle a la gente, oiga, esto pasó, este man robó esta plata y yo hice esta película y ustedes le están dando más plata al tipo por contar la historia. Es como una crítica ahí metida, es bastante rebuscado. Otra teoría que hay es pues como la más obvia, que él simplemente lo que quiere es cuestionar a la gente de, mire, por llevar un modelo económico tan desenfrenado y tan frenético, estas personas, estos don nadies, que eran unos pendejos, lograron estafarles a ustedes todo el dinero que se camellaban y se sudaban, ¿sí? Por simplemente querer tener más, tener exceso. Eso es la principal crítica a la película. No mostrar la vida de este man que puede ser cualquiera, realmente. Sí. Como digo, era un pendejo ahí muy hábil con la lengua que logró llegar muy lejos. Entonces ese es como el sentido general de la película, pero es muy bueno. O sea, lo mismo de todas las películas que él hace, o sea, desde el punto de vista del desarrollo y el color en esta película es muy cálido, y lo de los excesos y lo de las puestas en escenas de esas fiestas es brutal. Entonces esto es lo de Wall Street por encima. Creo que era el 6, vamos al 5. Sí. Bueno, 5. Taxi Driver. Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Taxi Driver, 1976. Martin Scorsese, nuevamente. Esta es de la segunda, si no es la segunda, es la tercera que protagoniza De Niro. Y esta película volvió a sonar un montón en el 2019, el año pasado, gracias al Joker. Sí. Porque la gente empezó a decir como, el Joker, cuando vino el Joker, esto está muy parecido a Taxi Driver, ¿esto qué? Y como que presionaron tanto en la indagación que el mismo director terminó diciendo como, hombre, sí, me influenció durísimo Taxi Driver. Cálmense. Sí, pero no es una copia, no es nada por el estilo. ¿Por qué es tan parecida al Joker? ¿Y por qué fue tan mencionada? Había gente diciéndose que, pues claro, basándose en Taxi Driver, obviamente iba a ser muy bueno el Joker. Yo no voy tanto al extremo, sino que lo que pasa es que Taxi Driver retrata básicamente el descenso a la locura de una persona en New York, en una sociedad hostil, fría y de un aislamiento. O sea, el tema del descenso a la locura es a raíz del aislamiento de la persona. Okay. Sí, en el caso del Joker, el tipo vivía con la mamá que era demente. Y en el caso de Taxi Driver es un tipo que vive absolutamente solo, soldado de Vietnam, posguerra Vietnam. El tipo está como que no sabe qué hacer, vive en un apartamento de 1 metro cuadrado, está traumado, está afectado por la guerra y tiene mucho insomnio. Entonces el man dice, me voy a hacer taxista nocturno, ya que no puedo dormir. Okay. Y se mete en ese mundo neoyorquino de la época. Esto es filmado en el 72. Y la historia está, o sea, es filmada en el 72 y retrata los 70s. Wow. Esto es un poquito antes del gran estallido económico en Estados Unidos en general, en Nueva York. Hay mucha depresión. Entonces el paisaje nocturno pues es prostitutas, básicamente mucha droga, mucha gente rara. Crimen en general. Sí, aunque él enfatiza mucho aquí en que es muy creepy, ¿sí? En que como que están como estos, ¿cómo les llaman esto? Los monstruos de la noche, como sí, la vida nocturna es realmente lo peor. Es lo que él quiere retratar ahí y es buenísimo. Sencillamente. Aquí yo ya entro al top de las películas que ya son históricas, ya son películas de culto. Taxi Driver es muy buena. No quiero contar como más del plot, aparte de lo que ya dije, y ese es el parecido con el Joker. Esta no es tan del crimen en sí, sino de cómo se desenvuelve este tipo en una sociedad corrompida, básicamente. Y aquí menciono algo que se me olvidó mencionar al comienzo. En el género de los gángsters se enfatiza en que no es un documental del delito, no es un documental de cómo se lleva a cabo el negocio,
Ujú. Sí, no, ahí no se sabe. Al cine gángster no le interesa eso, lo que le interesa es enfatizar en el personaje y sobre todo ellos dan a ver el punto de vista del delincuente. Las películas se hacen desde el punto de vista del delincuente para cuestionar al espectador básicamente. Porque pues claramente algunas personas se ven seducidas por este mundo de poder y de sí, como de estas grandes vidas que son al final muy pequeñas, eso lo veremos ahorita, para generar un cuestionamiento. Esto es de lo mal que puede llegar a estar la sociedad en general. Entonces, Taxi Driver, tienen que verla. Aquí ya empiezan como los must, lo que tienen que ver. Y además que la sociedad, como la avaricia, o sea, otra vez niños, eso no es bueno. La codicia. Entonces, sí, pues básicamente si les gustó el Joker, les va a gustar Taxi Driver. Sí, es muy buena. Bueno, un dato. Dato. Que muchas veces se hablan de los premios y de, los Globos de Oro, los Oscars, las tablas, los ratings y demás. Varias de estas películas tienen un reconocimiento que me pareció muy curioso, que fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de la República de los Estados Unidos. Es como un reconocimiento bastante peculiar porque más allá de que una asociación de cineastas o de artistas, que es básicamente la academia de los Oscars y eso, digan que es muy buena y la clasifiquen, es como el mismo gobierno está diciendo como, oiga, esto es bastante importante en la historia de nuestro país. Wow, que un gobierno diga eso. Y no es la única. Ahorita veremos que hay otras películas con ese reconocimiento también del género. Entonces de ahí también la importancia de que se haya desarrollado. Bueno, vamos con número 4. Que esta es la más... O sea, cuando uno dice cine de gangsters, todo el mundo se va a esta película, que es El Padrino. Mo loves the business. He never said nothing to me about selling. Well, I'll make him an offer he can't refuse. ¡Déjame adivinar! Pero sí, es El Padrino. Es El Padrino, que Yoji se la vio. Y Yoji se quedó dormida. Yo le hice ver la primera. Es una trilogía. La he hecho, eso suena como... Me sentaste. No se mueve. No. Arrancó en el 72 con la original. 2 años después hicieron la parte 2, el 74. Y lo curioso es que esperaron bastante tiempo para el cierre de la trilogía. Hasta el 90 hicieron la parte 3. Dios mío, pero también tuvieron que usar CGI en los personajes, como en el irlandés. No, es bastante interesante. De hecho, no, sí, Pacino, o sea, ya re viejo. Es como, ¿qué salto fue? ¿Qué pasó aquí? Y no entiendo por qué se demoró tanto. Si fue negocio, si fue producción, no sé por qué. Para mí, aunque la tercera no es la gran película y no tiene nada que ver con la calidad de las 2 primeras, siento que el sentido de toda la trilogía sí se completa. Ok, le da sentido. Sí, exacto. Tal vez en realización no corresponda, pero en el sentido y en el mensaje que da la película y la trilogía en general, sí se ve completa por la tercera. Aquí ya entra un poco el cine denso, por decirlo así. Ok. Sí, porque hasta Taxi Driver se ve... mal que mal se ve y es entretenida. Ya de aquí para allá... Sin tinto. Este es con tinto. Sí, exacto. Qué buena descripción. Cargado. Si se ven la primera y no les gusta, pues ya den por obvio que las otras 2 tampoco les va a gustar, ¿sí? Ok. Es una buena introducción de 3 horas. Sí, ¿cuánto duró la primera? Duró un montón. Es una película bastante larga. Yo no tenía tinto. Pero es una película que particularmente... Pero la disfruté. By the way. ¿La disfrutaste? Sí. Ok. Es de esas películas también que, tal como lo que acabo de decir, si uno ve la primera película le gustan las otras 2. También desde la primera escena que uno ve del Padrino se da cuenta de qué es lo que va a hacer esa película. Porque desde la primera escena hay datos históricos, siendo la primera escena. Sí, todo. Que es el discurso que está dando el Padrino, que lo interpreta el gran Marlon Brando. Ajá. El discurso que está con el gato. El discurso que está con el gato. Es una escena bastante chistosa que están en una boda. Ajá, sí. Lo siento, Él está dando un discurso, está escuchando a un tipo y aparece un gato que luego, desde ahí empiezan los datos históricos de la película. Ese gato estaba por ahí en el set y se le subió a Marlon Brando y él decidió seguir con la escena acariciando al gato que estaba ahí subido. Cosita. Y desde ahí uno ve el nivel de la actuación, primero que todo. Creo que es la primera película importante de Al Pacino, que es el coprotagonista. Mucha gente
le dicen El Padrino y piensan en el viejito que habla raro, que no se le escucha la voz, que es Marlon Brando. Pues no, El Padrino, pues sí es él por un rato, pero realmente el protagonista el protagonista de esta gran trilogía es Al Pacino y su personaje de Michael Corleone se llama. ¿Qué decir del Padrino? O sea, la grandeza del Padrino es la realización en general. O sea, desde esa primera secuencia de la boda está perfectamente bien hecha. Es hermosa en todos lados. Exacto, el arte, la puesta en escena, es como que uno se siente que está ahí celebrando con ellos. Sí, a lo italiano. Exacto, tienen mucha tradición italiana ahí metida, desde el tema de la organización de la familia, desde el tema de sus celebraciones, como en la otra escena el que cocina es un tipo y le dice que a Michael que tiene que acostumbrarse a cocinarle un montón de tipos. Es una realización grandísima, obviamente tiene Óscares. A mejor película, la primera, mejor actor, Marlon Brando, mejor guion adaptado. Esta también es una co-adaptación del autor original del libro que se llama Puzo, Mario Puzo, creo. ¿Puzo? Puzo, no sé cómo se pronuncia. Y el director que no lo mencioné es Francis Ford Coppola. Ok. ¿También italiano? Sí, italoamericano. Y nada, es la grandeza hecha película, básicamente. La trama es bastante progresiva, se extiende a lo largo de las 3 películas, lo que acabo de decir, y si no se ven las 3, uno puede ver la primera y ver la mejor, porque la primera es la mejor, y ya está. Pero si le gustó la trama y quiere saber qué pasa con el desarrollo de esa historia, que es bastante compleja, pues puede verse las 3. Son larguísimas cada una, cerca de las 3 horas en promedio. No hay mucho más que agregar. Los elogios son por las actuaciones del elenco, la dirección, el guión, la cinematografía, la edición, increíble, la música y la representación como de la mafia en sí, en Estados Unidos, como del funcionamiento, lo que dije ahorita, la música y el sonido. Esa película es del 72, es muy vieja y es increíble la edición de sonido. Yo no sé qué tecnología, no, sí sé, o sea, era tecnología muy antigua. O sea, lo que digo no sé, es cómo la hicieron. O sea, es increíble que... Obviamente las versiones que hay en internet por ahí, que uno puede ver hoy en día, pues son versiones remasterizadas, reeditadas, seguro. Pero el haberla hecho, como la hicieron, es increíble. Sí, es que uno ve incluso películas de los 90 y las siente más viejas que esa. Sí, sí. O sea, está muy bien hecha. Sí, no es de esas películas viejas que uno tiene que irse a subirle el volumen aquí, bajarle acá, que no escucho la conversación y la música de repente se sube. No, es increíble. Y desde bueno, no me voy a poner aquí a profundizar en cosas técnicas del sonido, pero desde el diseño sonoro, más bien desde la creatividad, porque la parte técnica sí, claro, súper importante, pero desde el diseño y la creatividad de las escenas y los recursos que usaron en la película, es nada, maravillosa. Entonces 5 estrellas por todo lado. ¿Qué le falta para que sea tu número 1? ¿O las últimas? Para que sea mi número 1, la verdad sí aquí podrían haber varios número 1, pero esto es básicamente mi gusto. Sí, o sea, el hecho de que esta película no sea el número 1 puede ser el número 1 de todo el mundo, o de muchas personas, o de algunos, no sé. O sea, sí. Yo de aquí para adelante, o sea, de El Padrino para arriba ya es todo número 1. Okay. Solo que para mi gusto personal y la apreciación de estas películas, porque hay otras que para mí son superiores. Además de que me parece que... Sí, obvio, la primera es la más galardonada, la del 72, pero como que el sentido, lo que dije ahorita, el sentido se cobra o se ve bien representado viéndose las 3, mientras que las otras películas que voy a mencionar te impactan de una vez con lo que querían decir. Ok. Sí. ¿Como que el manejo del tiempo influye? Más bien el manejo del ¿Y sentido. ¿Y lo necesitas? El tema, estoy intenso con el sentido. El mensaje, sí. Okay. Sí, como lo que uno saca de la película es muchísimo más claro y sobre todo contundente en las otras que voy a mencionar ahorita. Okay. Por eso no está más arriba, para mi opinión personal. Ok, vienen las últimas 2 de Scorsese. 1990, Goodfellas. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Este es un referente, pero tal como El Padrino. O sea, es un referente grandísimo. Y cualquier persona puede fácilmente decir que es la mejor película de Scorsese. Okay. Coadaptación. Esta es la coadaptación más importante con el director que mencioné, el escritor que mencioné ahorita, Nicolás Pileggi. Y es protagonizada por Ray Liotta,
yo la verdad, este actor que no lo he visto en otras cosas, no es como así súper, súper, hiper conocido, pero la actuación en esta película es muy buena. Robert De Niro y Joe Pesci, que fueron Robert De Niro y Joe Pesci fueron como las cartas importantes de Scorsese, como lo dijimos ahorita. La preparación de los actores para esta película es particular. Simplemente él les pasó el libro. Scorsese les pasó el libro a los actores, a los 3 protagonistas. Y antes de que él los viera actuar, cada uno de ellos se reunía o trabajaba muy, muy de la mano del escritor para que él les diera datos de las personas que estaban representando y cosas que ni siquiera estaban en el libro. Que de pronto él por X o Y cosa no documentó y se las dijo fue a ellos. Entonces ellos querían era saber, mejor dicho, cómo se movía, cómo hablaba, cómo Sí, todo. respiraba, pisaba, todo. Entonces luego tuvieron pues ya la reunión de la primera reunión que tienen cuando van a hacer la película Como la lectura de guión. La lectura de guión, exacto, esa reunión. Y Scorsese simplemente les dijo, muéstrenme qué tienen, y no les cambió nada. Fue como, no, para mí está perfecto lo que ustedes están haciendo, y mejor dicho fue una construcción muy de los actores. Así de importantes son los actores y eran esos actores. Así. Ellos mismos le dan el valor agregado sin hacer mayor cosa por parte del director. Oye, el protagonista estuvo en Historia de Matrimonio el año pasado. ¿Es el abogado? ¿Sería el abogado? Sí, es el abogado. Entonces, por ahí está. Sí. Por ahí está el señor. Así lo vi y me acordé. Ray Liotta. Ok, entonces, bueno, Joe Pesci ganó Mejor Actor de Reparto, Óscares, porque esta es la película donde brilla Joe Pesci. Y se crea la reputación de que Joe Pesci, la particularidad es que es chiquitico. Él es el viejito de Irlandés, el que era el patrón de Irlandés. Ay, sí, es una cosita. Es una cosita de nada, muy chiquito. Cutie. Pero entonces en esta película se ganó la reputación de que lo que no tenía de altura lo tenía violento. Es un personaje hiper violento, de lo que mencionaba ahorita, de que porque lo miraste feo le dio rabia y te mata. Qué horror. Entonces la película es... esto se lo escuché al mismo director, al mismo Scorsese, que él intencionalmente hizo esa película ultraviolenta. ¿Ultraviolenta? Dado que presenta unos personajes nefastos, son terribles, y él lo que necesitaba era provocar al espectador para que la gente llegara a simpatizar con ellos y con sus situaciones, y como de coger, o sea, como de que dependiendo de la personalidad de cada espectador dijera como, no, yo quiero que el que perdure sea este, o este, o este. Ok. Y sí, como que tomaran bando, Sí. siendo que eran, o sea, uno no debería tomar bando con Horribles. ninguno, porque son unos matones horrendos. Básicamente, o sea, la trama sí lo que hace es que muestra como un chico que, porque la historia comienza con él muy joven, el central es el papel de Ray Liotta, vive en un barrio marginal, sí, de gángster básicamente, y que lo único que ve de niño a través de su ventana es la gran vida que ellos llevan, y de cómo ellos, es el sentido de la libertad, de cómo ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿sí? Desde estar sentados afuera de su casa un miércoles en la noche porque no están preocupados de ir a trabajar el otro día, o sea, así, cosas así. Okay. Y de cómo él, por temas de violencia intrafamiliar y demás, empieza a ver como figuras paternas a estos tipos, a este gang, y en particular al personaje que hace De Niro. Okay. De hecho, la película trata muchas cosas de la masculinidad, porque ellos eran tres socios que llegaron a ser en un momento, y cómo a partir de una mala decisión que toman, de un ataque de rabia del personaje que interpreta Joe Pesci, todo se empieza a venir abajo y empiezan con la paranoia de ¿quién es el que me va a aventar? ¿Quién va a dejar caer a quién? Y cómo se empieza a diluir eso, la gran vida, que entre comillas, que yo decía que termina siendo una vida muy chiquita. Hay una escena hacia el final bastante importante, que es cuando este tipo al final de su vida termina encarcelado, no en una prisión, sino en su propia casa, teniendo una vida como la que tenía cuando era niño, normal. Entonces como que él estaba encarcelado en su casa, tuvo toda la libertad de la vida y tuvo que volver a esa vida de, entre comillas, de cualquiera. Y esa es la otra confrontación que quiere hacer Scorsese con su público.
de todos somos cualquierones realmente. De ahí viene. O sea, como de que todos somos donadies. Sí. Y está bien. Sí, Y no se enloquezcan por eso, porque... sí. Sí, exacto. O sea, lo que uno haga con la vida pues es trascendental para uno y ya Y está. ya, y es su historia. Aquí yo les voy a dar un dato, no, aclararles algo de por qué nos reímos de ultraviolento. Y es que les recomendamos un canal en YouTube de un argentino que te resume películas. Entonces se llama Te lo resumo así nomás. Si no lo conocían ya, obviamente. Ay, no, ese señor es la vida, es muy chistoso. Entonces siempre dice ultraviolento. Entonces, si lo ven, nos cuentan. Otro dato. Otra, nuevamente, película de importancia cultural por el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea, esa película es realmente muy histórica. ¿El Congreso tiene biblioteca? ¿Acá el Congreso tiene? Guau, dato de vital importancia. A pesar de que es muchísimo más contemporánea que las obras clásicas como El Padrino o Once Upon a Time in America, que viene ahorita, logró hacerse un lugar en la historia. Bueno, penúltima en mi top, que increíblemente, pues ya la he mencionado a lo largo de todo el podcast, es del año pasado, es El Irlandés. I heard you paint houses. Yes, sir, I do. And I also do my own carpentry. Oh, I'm glad to hear that. Y para mí, por lejos, fue la mejor película del 2019. Obviamente Joker también la disfruté un montón. La de El Parásito también. La disfruté, me reí, me asustó, Estuvo un viaje de... Para mí lo mejor fue la historia de matrimonio. Porque La historia del matrimonio muy buena eso también. es lo que me gusta a mí. Pero para mí El amor. Eso que no es de ese es amor. otro podcast. ¡Eh! El Irlandés para mí fue la película más trascendental del 2019, por decirlo de alguna manera. Como que realmente... Tiene elementos sí muy importantes. Y yo digo que de todas las películas que salieron, perdurará en la retina de al menos de los seguidores del género, más de lo que perdurará Parásito en general, digo yo. O sea, la historia como tal. O sea, Parásito ya hizo historia por sí, por lo ser que la significó. primera. Sí, exacto. No, y exacto, por el tema de que es extranjera. Sí, para mí el tema del irlandés es más lo que representó a nivel de trama, sí, el significado, el sentido de la película fue brutal. Y además que representa esos... O sea, incluso hablan de Nixon, de... ¿cómo se llama? De los sindicatos, que Sí, fue de Jimmy muy Hoffa. importante. Bueno, para el que no haya visto el irlandés, esta es la más fácil de verse el top porque está en Netflix. Bueno, el Lobo Wall Street creo que también está en Netflix, pero esta, o sea, si no la vieron el año pasado, este es el momento para verse el irlandés y vérsela completa. Dura 3 horas y media, es muy larga. Hubo un debate por cuál era la verdadera forma de ver cine, si 2 veces, con intermedio, con ida al baño, con dormir en la mitad. Realmente no importa con tal de que la película te impacte de la manera que sea, digo yo. Depende de tu nivel de sueño. Es más, bueno, sí, no empezar a verse la película a las 12 porque vas a acabar el otro día ya con la luz del sol en la cara. Ah, bueno, que yo particularmente me la vi 2 veces. ¿Una solo? No. No, una contigo y luego una con mis papás, creo. Ok. O una sola, no me acuerdo. Me la vi 2 veces, Sí. como si con una no fuera suficiente y realmente en la segunda le vi más cosas todavía. Sí, Es claro. una película con demasiados elementos. Es la última película que ha hecho Scorsese. Creo que el otro año ya sale otra. Y es bastante importante en su carrera, si sea la última, por varias cosas. Uno, porque yo siento que reunió toda la experiencia que juntó desde los 70s hasta los 2000 en este género y hizo como para lo que para mí es su obra culmen. O sea, como ¿La más importante? para mí. Más que... Y sí, más allá de que Goodfellas haya sido Ajá. así gigante y Taxi Driver también sea un hito, es eso que acaba de decir, como que le metió demasiada experiencia. Ok. Como que su edad, porque todos... Bueno, aquí viene Dato curioso. el dato de por qué también es muy importante, pues porque logró reunir a De Niro, a Pacino y a Joe Pesci, que fueron los 3 actores más importantes del género su gángster en general. Ok. Y todos son viejitos, o sea,
todos muy viejito. muy experimentados, o sea, ellos tienen 70 y pico, sino 80 ya cada uno. Todos, es increíble. Jamás había Incluyendo visto al tantos director. años en una pantalla. Incluyendo al director. Entonces, por eso yo siento que él, como que esa pudo haber sido su última película y con eso como que ya lo dijo todo. Sí. Esa fue su declaración de 70 años, de tengo 70 años y soy muy importante. Basada en un libro también, que me lo quiero leer. Yo no leo. Yo no Tengo leo. los libros apilados pendientes. Pueden creer que yo le regalo libros a cada rato y ya no lo voy a volver a regalar porque nunca los leí. El libro se llama He escuchado que tú pintas casas, ¡Wow! que es una frase recurrente en la película. ¡Wow! Entiendo todo. Y lo particular del libro... Ese fue el inicio de una gran amistad. Sí, es donde arranca. Lo particular del libro es que no es una realidad absoluta, porque de hecho a ellos les preguntan en entrevistas como ustedes creen que de verdad la historia fue así, porque es un tema de un crimen que no se ha resuelto a día de hoy, como que Wow. nunca se supo nada y simplemente el señor que escribe el libro como que aporta unos puntos de vista como bastante sólidos, que para los actores ellos dicen que todo parece que concuerda muy bien. Y pues es interesante por eso, porque no es absoluto. No es un documental tampoco, es la reinterpretación de Scorsese. Básicamente cuenta la historia de un camionero, ex soldado, nuevamente, tema de sociedad corrompida por guerras, que es, Afectado. Sí. Sí, afectado. que es el punto más bajo de la moral y de la dignidad humana. Que termina simpatizando de un momento a otro de una manera muy chistosa con unos mafiosos y eso es lo que a mí me parece como muy importante de esta película, que estos mafiosos realmente no se ven como el socio y ya, sino que se ven como el bond, ¿cómo se llama eso? El Parcero. vínculo que generan al menos Russell, no todos, el vínculo que genera Sheeran, Frank Sheeran, que es el irlandés, el personaje que interpreta De Niro, con Jimmy Hoffa, que es el que interpreta Pacino, Ajá. y a su vez el vínculo que él genera con el personaje de Joe Pesci, Sí. que es Russell Bufalino, son vínculos que ya van, o sea, el director explora aquí algo que va más allá de negocios, va más allá de egos, va más allá de... Es como de que esta gente como que de verdad se tenía, era como amor, o sea... Sí, y además que no es familia, o sea, ellos Exacto. se vuelven familia a partir de su amistad tan fuerte. Y cómo termina esta vida de que ellos llevan, cómo termina afectando a las relaciones interpersonales, la vida del personaje principal, que es Frank Sheeran, De Niro, y cómo le llega un punto en que le toca tomar unas decisiones pues bastante repugnantes y cómo le afecta su vida en general, porque él termina siendo, no solo es allegado a la mafia, él termina siendo el asesino a sueldo más grande de esa familia de mafiosos. Por más que él lo hiciera porque ya estaba acostumbrado a ser soldado, asesino, que esos son los asesinos a Sí. sueldo del Estado. Como a sangre fría. Básicamente, pues, terminó haciéndolo para el lado del mal. Y pues eso, pues, no... Más allá de que no está bien ante los ojos de nosotros, de la sociedad y de la humanidad en general, fue como eso, la verdad, lo afectó mucho a él, a nivel personal. Pues como todo el mundo supongo que se dio cuenta, la película fue aclamada en general por crítica y estuvo 10 nominaciones al Oscar. Las otras películas de este top lograron inclusive Oscars. El Padrino tiene Oscar. Bueno, lo dijimos ahorita, pero no tienen tantas nominaciones como esta. Es que esta tiene demasiadas nominaciones. Hasta tuvo nominación en la parte técnica a mejores efectos especiales. Que uno diría, como una película que representa un tema tan del día a día puede llegar a estar en una categoría de efectos especiales, y es por un tema de rejuvenecimiento que le hicieron a los actores de manera digital, que ni siquiera estaba hecha. Les tocó hacerla y les tocó desarrollarla a los que hacen a Lucasfilms, Ajá, que son los que hacen todos los efectos especiales de Hollywood básicamente, y o sea, les tomó tiempo realmente que le presentaran a Scorsese y mire, este es el resultado, y que el man les dijera no, lo necesito mejor, y que de verdad le pusieran, o sea, se sentaran a desarrollarle algo así a una película como tan, desde el planteamiento pareciera que no fuera a vender mucho, que es más por cosas del director y demás, pero realmente como que muestra que fue bastante importante. Aunque la academia le haya hecho el feo
Sí, por el ¿no? simple hecho de haber sido por Netflix. ¿Lo dices porque no ganó nada? Sí. Bueno, sí. Y además se vio, ¿no? O sea, pues se escuchó. Chismes. Everywhere. Sí, hubo un debate ahí muy grande, pero el mismo Scorsese dijo, de no ser por Netflix, No se hace. esa película no se hace y Punto. probablemente yo no hubiera hecho nada más de Gangster porque nadie quiere patrocinarme las películas que yo quiero hacer, entonces no hago nada. Ok. Entonces, pues es bastante interesante y que Netflix lo haga. De hecho, Netflix es considerado un productor independiente, ¿cierto? Yo no sé hasta qué punto ya, Pero la película del matrimonio también, eso es cine independiente. Como que no les importa nada, más allá de que no tengan recursos, porque muchas veces el término independiente se relaciona a eso. Ujú. Estos manes sí tienen muchos recursos, pero es más allá de ese el hecho de que ellos hacen lo que les da la gana. Sí. Y pues ahí va el negocio. La gente, yo tengo suscripción, yo pago. Yo patrociné la realización de Irlandés. Yo estoy orgullosa de mi aporte. Y por lo que a mí me parece que esta película es trascendental, para mí la intención de la película es hacerle sentir a uno el peso del pasar de los años a través de que uno ve el desarrollo de la vida de estos personajes. Y es como década a década, año a año, el tiempo les va pesando. Sí. Por más de que tienen estas vidas, entre comillas, cómodas, les pesa y les pesa y las decisiones erróneas que van tomando les pesa y al final todo se ve representado en el gran giro de la película, que no voy a decir, y donde el director perfectamente pudo haber acabado la película. Sí. Después del gran crimen que se comete, ahí se pudo haber acabado y de haber dicho, no, todos estos manes fueron para la cárcel, se murieron, bla, bla, bla. Fin. Créditos, ya. Pero este tipo se toma después de eso casi una hora entera de desarrollo de la película para hacerlo sentir a uno mal. O sea, si en Goodfellas uno siente que esos tipos son los reyes, acá uno le da es lástima. Sí. El cómo termina, sobre todo el personaje de Niro, su vida abandonado por su familia, abandonado por los supuestos amigos, socios que tenía. Todos los mafiosos murieron, los encerraron, lo que sea. Y como él fue el último que quedó, y le pesó. Y le pesó mucho el haber tomado esas decisiones erróneas. La película también, a partir de lo que vi, de unos análisis que vi, desarrolla la idea del legado. Ok. De que en una de las escenas finales hay una enfermera que no reconoce quién fue Jimmy Hoffa. De que todos estos personajes, ellos intentan hacer cosas remarcables, no sé si se dice así, como cosas admirables, cosas de las que la gente se acuerde. De hecho, a él le dan un premio reinventado ahí, la asociación de italoamericanos le da un reconocimiento a él y tratan de tener estas vidas decorables que no son para nada decorables y realmente terminan en nada. ¿Sí? El tiempo pasa y lo que la vida no significó para uno, pues realmente no va a significar nada para nadie. Y eso es como una idea que ellos tratan de desarrollar ahí. Y lo que transmite esta película definitivamente es frialdad. Sí. Siento yo. Las otras, mucha violencia, Uy, sí. mucho color, mucha vaina. Esto es frío. Es una historia como que perfectamente pudo haber sido la historia de un ex soldado que se retiró y ya. Y fue un camionero toda su vida y ya. Que decidió meterse pues en estos temas y realmente no engrandeció para nada su vida. Sí, no. Otra cosa que se introduce en esta película que me parece súper importante es la relación que tenía él con su hija. Sí. O sea, creo que en ninguna película de mafiosos se ve eso. Wow. Pero es un recurso visual y narrativo que nos deja en claro eso, lo de la decadencia. Y que del donde no señor. esté ella, la película es otra. Por más que aparezca en pedazos puntuales de la película, sí. su aparición es muy importante. Sí. Porque es el personaje que de verdad lo hace sentir a uno como una... O sea, y hasta uno le tiene lástima al señor Sheeran, como, y esa vieja, como, pero a la vez tiene toda la razón. Sí, entonces es como, aquí intentan mostrar cómo él intentaba balancear su vida de mafioso con su vida familiar. Él intenta decirles a ella o a alguna de sus hijas en algún momento como que él lo único que estaba haciendo era intentar protegerlas. Y realmente él las estaba protegiendo era a ellas de él mismo, Sí. estando tan ausente. Y el otro gran significado que yo no sé por qué yo intenté tanto echarle cabeza a la conversación del pescado. Tú me imagino que te acuerdas cuál es la conversación del pescado.
del pescado que cuando los van a recoger a ellos está oliendo mal, está oliendo el carro, huele a pescado. Sí. Y se demoran y hablan del pescado y hay un tipo que punza y punza en el pescado y le habla al otro de que por qué el bendito carro huele a pescado. Y yo intenté, las 2 veces que vi la película le puse mucho cuidado a esa conversación, porque hay un término que usaban los mafiosos que era que tal persona ya está durmiendo con los peces y significaba que ya estaba muerta. Yo lo vi por ese lado, pero no la veía, no la encontraba, o intentaba ver como si por ahí estaba el cuy de la película, el misterio era con el pescado. Y no, realmente pienso que a partir de cosas que leí y escuché, lo del pescado también es simbólico, y es como el hecho de que si usted toma una decisión mal hecha, por más que intente fregar, limpiar lo que sea el carro o la cosa mal que hizo, ese olor y esa mancha lo va a perseguir el resto de su vida. Porque es que el pescado es justo antes de que eso suceda en la película. Y yo nunca hubiera pensado algo tan profundo, pero creo que es lo más acertado, como la interpretación más acertada de esa escena. Pero es cierto. Y lo otro que ambienta muy bien es que ahí va a pasar algo muy importante justo después del tema de la conversación del pescado. Absurdo que parece en el momento. Podrías, ellos desde la parte, yo me imagino desde la parte del sonido, ellos podrían haber hecho un diseño sonoro reestresante, un pedal disonante súper largo, un crescendo, una cosa que lo fuera llevando un punto de estrés, y no. Es la escena más larga, vacía, silenciosa, y eso es lo que yo creo que transmite la película. Sí. Es como que, mire, esto fue tan importante en la historia al menos del sindicato gringo estadounidense. Sí. Y fue algo que fue un efímero. Fue un crimen más de tantos. Sí. Exacto. Eso para mí es lo que transmite la película, y por eso para mí es tan importante por encima del Padrino y por encima de... Wow, de está demasiado Goodfellas. arriba, no lo esperaba. Sí, es porque el significado es muy fuerte, y creo que le da mucho mérito a Scorsese y a esta película que hizo nomás el año pasado. No más. Y se acabó, llegamos al top 10, al top número 1. Top 10, top número 1. Esta es la mejor de las mejores de los amores de Santiago. La película es bastante extraña, o sea, estuve leyendo un montón porque yo me la vi con Juan Sebastián. Un saludo a Juan Sebastián Monroy, ojalá nos esté escuchando. Un primo mío, estábamos explorando todo el tema del cine gángster en unas vacaciones. Que al parecer tenías mucho tiempo. Sí, estaba en vida de estudiante. Juan, ya no hay más de eso. Nosotros empezamos a ver unas películas a las 12, a las 11, y terminábamos como mucho a las 2, 3, pero no contábamos con que esta película dura nada más y nada menos que 3 horas y 40 y pucha minutos. O sea, 4. Oh, por Dios. Nos acostamos retarde y es tan completa y tan trascendental que en la escena final, hasta el cuadro final, Juan Sebastián se volteó a mirarme con una cara de qué gran pasó aquí. O solo en la cena. Era retardo y ninguno de los dos nos quedamos dormidos de ver qué diablos pasó con esta película. La película se llama Érase una vez en América, originalmente Once Upon a Time in America. Today they ask us to get rid of Joe. Tomorrow they ask me to get rid of you. Is that okay with you? Because it's not okay with me. 1984, director Sergio Leone. A mí, o sea, qué pena mi ignorancia, no conozco más de la filmografía de Sergio Leone, pero creo que es bastante histórico. El tema es que esta sí es, o sea, los Scorsese sí es un análisis mío, pero esta sí es la obra culmen de Sergio Leone, porque fue la última que hizo. Okay. Y es una película que el tipo tenía pensada hacer, o sea, como que la preproducción de la película se demoró como más de 10 años. Era la película que él toda la vida había querido hacer, pero nadie le dejaba, nadie le metía la plata. Como que quería que estuviera muy bien hecha y le tomó mucho trabajo. La coescribió con otros 5 guionistas. O sea, como que de verdad le metió mucho esfuerzo. Y lo chistoso de la película es que tuvo un montón de problemas. Y no es tan histórica, y estoy seguro que mucha gente no ha escuchado ni siquiera qué diablos con esta película en su vida. Sí, no. Porque la película cuando salió fue cero importante. Por 2 razones. La película es no lineal, completamente. Todo el tiempo está dando saltos al futuro y al pasado, al futuro y al pasado. Okay. Y
cuando pues él propuso esto en el 84, a la productora no le pareció esto viable, rentable sobre todo, porque las productoras solo ven plata. Y lo que hicieron fue hacer una edición final, la que se proyectó en los cines, de manera lineal. Y esta película de manera lineal no tiene ningún chiste. O sea, presentarla de manera lineal es como mostrar una vida cualquiera. O sea, no sé, es sin sentido. Y lo otro fue que algunos cinemas, pues obviamente en este momento no creo que se hubieran hecho películas tan largas, tomaron la absurda decisión de poner un espacio de entretiempo para que la gente saliera al baño, yo qué sé, y volviera. O inclusive la presentaron en 2 partes. Y la gente, pues, o sea, ahorita salió Avengers en 2 partes y lo que generó fue más expectativa. Pero en ese momento, o sea, fue una campaña de marketing brutal, pero en ese momento la gente, yo me imagino que pensaría pagar 2 veces para verme una película. Sí, como que no. Y tuvo tanta manipulación por parte de la productora y de la industria como tal, que el tipo quedó asqueado y nunca más hizo película. No, y mira, aquí estoy viendo y tiene diferentes versiones. Por ejemplo, la original tiene 322 minutos. La definitiva 270. La extendida 255, o sea, no toma todos de la original. La europea 229 y la de Estados Unidos 139. O sea, de 322 a cortarla a 139 minutos, le cortan un montón de cosas. Y además de presupuesto, tuvo 30 millones de dólares aproximadamente. Del 84. Y recogió 5. O sea, la productora embargó al tipo. O algo así, porque... Pues, bueno, se embargaron ellos mismos, básicamente. Pero se le tiraron más bien el nombre y la carrera a él. Y sobre todo, más que eso, era como a su gran idea. Como al bebé del tipo. Era lo que él quería hacer y baila. O sea, se jodió. Yo me vi la de 3 horas 40 y pico. Yo no la busqué, yo no sabía nada de eso que estoy mencionando. A mí me la recomendó Andrea Ortiz. Hola Andrea, ¿cómo estás? Ella nos dijo, véanse esta película que me la han dicho. Y yo, bueno, vamos a verla. Y bueno, protagonista Robert De Niro. Es una película no lineal y es increíble que la película retrata escenas, como digo, que va del comienzo al futuro y del futuro al inicio. Desde los 20, hay escenas que retratan los años 20 hasta el 70 casi. O sea, ellos muestran toda la vida desde chiquitos de un gang. Ese sí es un gang, literal. De unos chicos de calle, básicamente, que van ascendiendo en el mundo criminal. Y las escenas de los 20 son hermosas, hermosas. De hecho, el Oscar que tiene, o no, creo que no fue un Oscar, pero tiene 2 galardones. O sea, BAFTA. Tiene un BAFTA. Exacto. De la banda sonora, que es Ennio Morricone. Por Dios, ese es, en mi opinión, el mejor escritor para música de cine de la historia. Este man hizo todos los westerns. Había eso por haber. Metallica, cada vez que va a empezar un concierto, empieza con un intro de una canción de Ennio Morricone que se llama El Éxtasis del Oro, The Ecstasy of Gold, de una película western. Wow. El man todavía está vivo. Con Tarantino ha hecho bandas sonoras. Ese man es un genio. Y la banda sonora tiene ese premio. Y el mejor vestuario. Y tiene total coherencia porque esas escenas de los 20 son hermosas. Muestran como ellos son judíos. Entonces es como una población, ya no es de italianos, sino de judíos. Y cómo salen ellos en sus trajes como a misa. Y como este chico como desde su infancia estaba pues expuesto a estos ambientes como hostiles, o no sé, no había como mucho concepto de niñez y de... Ese es un invento actual. Y no como de los derechos de la niñez. Entonces él fue criado como así en la calle, y como él era el que no iba a misa y se quedaba por ahí haciendo travesuras y demás. Son escenas hermosas. Y van recurriendo como mucha escenografía de la historia de Nueva York, realmente, de la ciudad. Y es una película de contrastes. Todo el tiempo está contrastando la falta de como la inocencia y la debilidad, la vulnerabilidad de los niños con el poder de los policías y de los mafiosos grandes, de las esferas con dinero, con las esferas de la calle. En un momento hacen una toma de que va llegando un carro, es una escena larga, que va llegando un carro y se ve los rascacielos de New York al frente, que es como, ahí está el dinero, y
y el carro da la vuelta y entra un callejón asqueroso que es donde él se está hospedando, creo, donde él se está quedando, que es en New Jersey. Entonces hace como esos contrastes todo el tiempo. También, aparte de los problemas que tuvo con el tema del estreno, también tuvo como, no problemas, pero sí una compleja realización. O sea, es compleja desde la realización y en todos los sentidos. Desde cómo la grabaron, tiene las escenas de los interiores, como de los salones de baile y de los casamientos, y estos son grabadas en Europa, sí, en Roma, porque el director es italiano, originalmente es nacido allá. Entonces tiene un montón de escenas grabadas en Roma, luego tiene un montón de escenas en Nueva York, en las afueras, porque para él poder representar estos temas de los años 20 tenía que usar como calles despobladas, más bien con edificios que no se hubieran remodelado, que siguieran viejos. También adentro de Nueva York, ya cuando retrata como más de lo de los 60s y 70s. Y sobre todo es que él trató de mantenerla tan relevante como tan auténtica, que no hay sets. O sea, todo es grabado en escena. Que la gente dirá, bueno, pero esto qué... O sea, realmente las películas de hoy en día, Marvel y todo esto, eso no hay ni una escena en locación. Todo es pantalla. Verde. O si no son sets. O sea, las series también, muchas series... yo me desilusioné un montón cuando me di cuenta que How I Met Your Mother la grabaron fue en Los Ángeles, en un set que se parece a New York, pero que no es New York. O sea... Acompáñeme a ver esta triste historia. Esta película, pues, es todo lo contrario. Como que el director, en ese sentido, se me parece mucho al Padrino. Como que se tomó la dedicación de que la realización fuera súper compleja, súper bien hecha y súper grande. Todo a lo grande, todo a lo relevante, ¿sí? Como que fuera significativa. Y está basada en un libro. Pues el libro de por sí está hecho por un ex miembro de la mafia judía. Ok, súper importante. Entonces debe retratar, o bueno, plasmar en las letras ese mundo muy bien. Y aparte de los temas que ya mencioné, de los contrastes y de lo de la inocencia, también, tal como el irlandés, la película representa el pasar del tiempo. Pues claramente si recorre tantas décadas, pues es uno de los principales como mensajes o sentidos que quiere dar a expresar. Y es cómo le impactó a cada uno de los personajes, porque son una cuadrilla de delincuentes. Cómo les impactó el pasar del tiempo y las decisiones que toman. Y cómo este chico, que es el papel que interpreta De Niro, siempre tiene el arrepentimiento de decisiones tomadas, de amigos que le mataron, de novias y matrimonios en los que no les fue bien. Y la película se relaciona mucho cómo las personas intentan tapar esos remordimientos distorsionando la realidad. Y esto es algo de lo que sufren, me imagino yo, o estoy seguro yo, muchas personas actualmente y en toda la historia de la humanidad. O sea, como que todos en algún momento hemos intentado crear como estas realidades imaginativas, distorsionadas, como de las situaciones ideales que queremos. Ok. Pero realmente no. O sea, no se puede vivir ni en el pasado ni en el futuro. No es saludable. Y la película creo que trata de hablar de eso haciendo uso del recurso del opio. Ok. Porque el tipo está en un viaje. Él está fumando opio. Él llega a su ciudad natal. O sea, él como que emigra porque lo están persiguiendo, lo van a matar. Muchísimos años vuelve. Y cuando vuelve se encuentra como todo muy cambiado y va a fumar opio. Y el director asegura que el opio es una droga muy distinta a todas las demás. Porque lo que hace es que hace que las personas imaginen el futuro distorsionando el pasado. Wow. El opio es una droga, pues, o sea, yo no he fumado opio, claramente. No. Pero siempre que lo veo representado en el mundo pop, es como que duerme a las personas. O sea, no es como la coca, digamos, que pone a la gente hiperactiva, sino es más como de meter a la gente en un trance. Sí. Y a partir de lo que dice este tipo, el director Sergio Leone, que yo no lo conocía, como que tiene ese tipo de efecto. Como que las personas entren en su realidad distorsionada, ideal. Y grave, porque son los dos espacios, o sea, romantizar el pasado y... Exacto. E ilusionarse con un futuro imposible, ¿puede ser? Exacto. Para ver muchísimo mejor pues este planteamiento hay que verla porque uno queda loco al final, queda totalmente loco con el giro que da, que sí es un giro. Eso es un plot twist.
Y esa es la película número 1. Le gana al Irlandés por la realización, por el detalle de la realización, que es como la combinación del Padrino y el Irlandés en una película. Wow. La grandeza de la realización del Padrino con el sentido tan profundo y trascendental del Irlandés. Y esas son mis recomendaciones del día de hoy. Y esperamos que puedan verlas. Pues no todas, decidió porque... Con que vean alguna estoy contento. Sí, y nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que nuestra gran gestora Dani lo hizo. Entonces nos pueden encontrar como @piso Yoji Podcast. Y nuestros perfiles, que el mío es Ashley Birbiescas. @Ashley Birbiescas. Ashley siendo ASH. Y el mío es Santiago Rebolledo 1. Uno. Y uno antes de ti. Ahí estoy. Entonces nos pueden encontrar en esas redes, nos pueden comentar si vieron películas, qué tal les parece el podcast. Además recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en iVoox. Pero si no quieren abrir ninguna como sesión, nos pueden encontrar en Spreaker, como el Yoji Podcast. Entonces entran a Spreaker, buscan y ahí les sale y no tienen que poner ningunos datos. A veces es importante para algunos que no tengan las otras plataformas. Y gracias, personita. A Santi le digo personita. Gracias por estar aquí, por darnos tanta información súper interesante. Hoy aprendí un montón. Como que el Congreso tiene una biblioteca. Y te espero aquí otra vez, pronto. Ojalá podamos estar de nuevo. Es que vamos a seguir al menos un mes más juntos. Sí, espero amenicen la cuarentena y la sepan llevar. Sí. Y gracias. Y muchas gracias a nuestras redes escuchas. Nos vemos. No, nos escuchamos. Nos escuchamos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.